2:06 p.m, estamos iniciando Historias y Vida este 5 de abril. Qué gusto que estés en sintonía de este programa, de esta estación, este fin de semana, iniciando prácticamente el mes de abril. Y precisamente, bueno, el pasado 2 de este mes se conmemoró o se llevó a cabo, es decir, estos días mundiales sobre el autismo, la concienciación del autismo. Y bueno, pues en algunos programas de Radio Mujer ese día estuvimos hablando de ese tema, y hoy particularmente, bueno, vamos a hablar de este tema, pero principalmente las personas que se dedican también a capacitar a profesionales, a instituciones, a la misma comunidad sobre este trastorno. Vamos a aprender también un poco sobre cómo hablarles, es decir, cómo manejar el lenguaje cuando nos referimos hacia las personas con autismo. Y también vamos a tener un testimonio. Está un papá de un niño que tiene el trastorno. Y bueno, pues te invito a que te quedes con nosotros para que escuches el testimonio, para que conozcas de esta asociación Enlace Autismo AC, y que si tú estás pasando por esta situación, bueno, pues conozcas un poco más, tengas la información necesaria, y si no estás pasando, de todas maneras siempre lo decimos que es fundamental que conozcas, porque de repente se manejan a veces cifras o señales que no están muy bien definidas, y que a veces nos vamos con esa idea, ¿no? Ahorita te comento lo que estábamos hablando antes de iniciar el programa, que de repente, bueno, escuchamos esto del espectro autista y creemos que otros trastornos son parte de ello por la desinformación que hay precisamente aquí, pues particularmente en esta ciudad, en este país. Así es que te invito a que te quedes con nosotros. Un saludo a quienes nos escuchan en Austin, Texas, en el 95.1 de FM. Y gracias a Arturo Cervantes, que está en controles, Chuy Preciado en la asistencia de producción. Soy Rosy Muñoz. Nuestras líneas 3122-1190, 3647-1883. También estamos en la sala de chat. Ahí nos puedes escuchar, también nos puedes ver, radiomujer.com.mx. Están con nosotros dos personas aquí ya en cabina. Está María Guadalupe Romero García, Lupita, que es licenciada en Educación Especial, y que de verdad, bueno, pues sus estudios son muy grandes, sobre todo para ser una persona muy joven, y todo el tiempo que le ha dedicado a esto, que también vamos a conocer su historia, el por qué de repente, bueno, pues terminó estudiando esto de educación especial, de audición, lenguaje, autismo, y que hoy en día, bueno, pues está ahí en Enlace para ayudar a muchísimas personas, principalmente a los profesionales. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar esta tarde, porque sabemos que, bueno, ahora sí que acabas de ser mamá de un bebé muy, muy chiquito, y de repente se complica, ¿no? El hecho de venir. Pero bueno, gracias. No, gracias a ti por la invitación. Gracias también al señor Mariano Barceinas, porque sí lo dije bien, ¿verdad? Tanto que Correcto. Lo estuvimos practicando, ya por fin me salió. Es papá de Emiliano. Emilio, que tiene 14 años, y pues ya no es un niño, ya es un joven con autismo. Y bueno, antes de iniciar con el testimonio del señor Mariano, sí me gustaría, Lupita, que nos dijeras esto que estábamos hablando antes de iniciar el programa, qué es el autismo, porque solamente el 2 de abril, bueno, de repente lo escuchamos y sabemos que los distingue el color azul y todo, pero bueno, creo que sí, a veces no tenemos la información precisa sobre este tema. Sí, mira, antes que nada, quiero comentarte que, a diferencia de hace algunos años, es muy grato ver cómo la gente poco a poco está mucho más sensibilizada a la situación, ¿no? Hace 14 años que yo empecé, hablabas de autismo y la gente te volteaba a ver con una cara de ¿qué es eso? ¿No? O la poca gente que había escuchado hablar de autismo decía, sí, son los niños que viven en su mundo, ¿no? O sea, era como una frase muy típica escuchar, sí, son esos niños que se mecen y que viven en su mundo. Pero no había, o sea, no escuchas una definición. La definición que actualmente se maneja es un trastorno del desarrollo.
¿sí? No es una enfermedad. Sí es importante el poder marcar con negritas esto. No es una enfermedad, es un trastorno. Hay instituciones, nosotros como Enlace Autismo lo manejamos, que es un estilo de vida, es una manera diferente de procesar y de entender el mundo. Pero ¿qué características tiene? Bueno, para que sea un trastorno y tal cual se pueda dar ese diagnóstico, tiene que haber alteraciones en 3 áreas, en 4 áreas diferentes, ya ahora se acaba de agregar una más. Una de ellas debe haber una alteración. Y alteración, cuando hablamos de alteración, no quiere decir que esté disminuido. No siempre está disminuido. Puede estar alterado, puede ser o mayor o menor. En mayor o en menor medida, que se salga de los parámetros. La primera es una alteración de la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, no siempre solo hablamos del habla. Hay niños que no hablan, niños con autismo que no hablan, y por otro lado podemos encontrar niños que sí hablan, pero tienen dificultades para utilizar esas palabras como medio de comunicación, ¿sí? Por eso hablamos de alteraciones de la comunicación. Por otro lado tenemos alteraciones en la socialización. Por eso se cree, y hay gente que no conoce el autismo que dice, bueno, viven en su mundo porque no socializan. Por una parte podemos encontrar niños que no socializan porque no ven a la otra persona como una persona igual a ellos, pero por otro lado, y en su gran mayoría, son niños que sí pretenden o quisieran socializar, pero no cuentan con las herramientas para poder hacerlo de manera convencional. Por otro lado, encontramos otro que creo que es uno de los principales, es los procesos de razonamiento, ¿sí? Flexibilidad mental, son inflexibles en su manera de procesar la información, de entender. Son chicos que es muy común que se manejen con rutinas, que suelen hacer las mismas cosas con las mismas personas, y si les cambiamos el entorno ya no lo hacen así. ¿Por qué? Por esa inflexibilidad mental. Y bueno, estudios más recientes han llegado a la conclusión que hay una cuarta alteración, que es la cuestión de las alteraciones sensoriales. Existen alteraciones sensoriales, no solo en los 5 sentidos que aprendimos nosotros en la escuela, ¿no? Sabemos actualmente que tenemos más sentidos, que son otros 2, el equilibrio y la propiocepción. Entonces, cuando están alterados en estas áreas, hablamos de que estamos hablando de un trastorno del autismo, del espectro autista. Vamos a hacer la primera pausa y al regreso, gracias por esta definición que nos quedó muy muy claro, muy específico. Al regreso estaremos hablando del testimonio del señor Mariano sobre su hijo Emilio. Vamos a la pausa, es breve, estamos de regreso. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 18 minutos, estamos hablando sobre el autismo y bueno, todo lo que hay alrededor. Ya nos decía Lupita una explicación, una definición de lo que es este trastorno y me gustaría mucho conocer la historia de Emilio, que a través de su papá Mariano, que esta tarde está con nosotros, nos va a platicar que bueno, pues ya tiene 14 años, pero cuando estábamos aquí, cuando lo recibí antes de iniciar el programa, bueno, me comentaba lo difícil que fue el diagnóstico, ¿no? Y entonces sí, aquí nos hemos dado cuenta en este programa y en otros de aquí de Radio Mujer, que así como es con el autismo y con otros trastornos, con otros síndromes, con otras enfermedades, bueno, cómo causa mucho, pues mucha pérdida de tiempo, ¿no? Ahora sí que para los que están ahí, más que los que tienen el padecimiento o esta condición, los que están alrededor, ¿no? En este caso los padres, que bueno, pues están ahora sí danzando con médicos especialistas, sí, con cualquier tipo de personas para que les den una opción, un medicamento, un tratamiento, ¿no? ¿Cómo les fue a ustedes en su caso? Bueno, yo quiero empezar con el tema de que primero los papás tienen que dar un diagnóstico, y el diagnóstico que los papás dan es: algo le pasa a mi hijo, no es normal, parece que su desarrollo no es igual que los demás. Después de esa premisa, después de ese descubrimiento que los papás tienen, es difícil a los 2 años, por ejemplo, decir, pues algo le pasa a mi hijo, no está normal. Empieza el ir y venir hacia doctores, especialistas,
Y bueno, dentro de este rango también entiendo que no ha de ser muy sencillo descubrir o determinar un caso de autismo cuando el niño tiene apenas 2 años. Fuimos al neurólogo, nos lo recomendaron mucho, un viaje a México, nos dio un diagnóstico de déficit de atención severo, lo medicaron, empezamos con ese tratamiento. Después de un tiempo decíamos, bueno, pues no sentimos una mejoría, seguimos investigando. Aquí en Guadalajara nos lo determinaron como, de repente nos dice un neurólogo, pues es autismo, ¿qué no te das cuenta? Es autismo. Un diagnóstico, recuerdo, muy drástico, inclusive prácticamente sin ningún estudio, pero nos fuimos todos angustiados, fuimos a un especialista de autismo y nos lo diagnosticó con nos dijo disfasia mixta del lenguaje, y nos dijo no califica para autismo. Entonces como que no sabíamos si era bueno o era malo. Al final de cuentas decíamos, bueno, que estamos bien o vamos mal. A final de cuentas siempre y desde hace tiempo contamos con la bendición de conocer a Lupita, y ella ya había observado a Emilio desde hacía tiempo, y finalmente fuimos con ella y le dijimos, oye, pues de todas maneras hay que ayudarlo de alguna manera, no sabemos realmente qué tiene, pero pues sí nos gustaría que tú nos apoyaras, pues dándole algo de terapia, no sé, tratarnos de empujar para que avance. Ella lo analizó un tiempo en cortito, ¿verdad? Fuimos varias veces ahí a su ¿qué podría ser? Estudio, escuela, tu consultorio, ¿verdad? Y es que nunca la he visto como una doctora, perdón. Es como una amistad. Y ella fue la que nos dijo, en realidad sí califica para autismo, y empezamos a trabajar. Desde ese momento fue una bendición porque empezamos a ver avances. En ese momento, cuando se encaminó correctamente el tratamiento, empezamos a ver avances importantes. Claro, porque ya tenía un nombre, ¿no? Lo que estaba viviendo Emilio. Que había. Y en aquellos años, ¿ustedes conocían algo de esto del autismo? No, definitivamente. Yo entiendo muy bien a la gente que no lo conoce, que no lo entiende, y que aún no siente ni el interés de saber qué es eso. Eso lo comprendo porque yo lo viví así. Antes de que esto me pasara, yo jamás había pensado en el autismo. Sin embargo, es algo bien importante que la gente vaya conociendo más y más y más de esto, porque la principal dificultad que tenemos los papás y obviamente las personas con autismo es el desconocimiento del tema de la gente, de las personas en general, ¿no? Claro. ¿Cuáles eran estos síntomas o características de Emilio que ustedes decían algo no anda bien? Bueno, primero que nada, yo me acuerdo que cuando muy chiquito, cuando no empezaba ni a caminar, yo ponía un disco de, no sé, 10 canciones o 10 melodías. Él se sentaba a escuchar la música, y a esa edad, aún sin caminar, imagínate la que serán menos de 8 meses, 9 meses, él se estaba escuchando la música hasta que terminaba el disco. Y a mí eso no se me hizo normal. O sea, bueno, un niño escucha a un bebé y con permiso se va a otra cosa, se distrae. Él no se distraía, se quedaba sentadito escuchando, cerca del tocadiscos, se quedaba sentado escuchando. Otra característica y otra cosa que nos llamó la atención es que no te dirigía la mirada, o sea, no te veía a los ojos. Y inclusive le buscábamos la vista y él volteaba la cabeza. Bueno, llegó a que le insistíamos tanto en verle a los ojos que pasaba por nuestra mirada y levantaba la cabeza con los ojos hacia arriba y caía del otro lado sin habernos visto la cara, ¿no? O sea, no nos veía. Sin embargo, tenía mucha percepción. O sea, sabíamos que se daba cuenta de todo. Alguna vez me puse a jugar, a tocarle desde la espalda, a tocarle un hombro, y volteaba a donde tocaba el hombro. Y luego le toqué el otro hombro y volteaba donde estaba el otro hombro, pero yo me hacía al otro lado. Cuando le volví a tocar el otro hombro, él volteó hacia el otro lado, a encontrarme a mí. Claro. O sea, a donde yo ya estaba queriéndole hacer la trampa. Y dice, bueno, esto es una inteligencia, ¿no? Eso es algo que... Y yo decía, no, pues está bien, pues es un niño que está avanzando. Bueno, eso fue muy bonito, un buen tiempo de avance y todo eso, pero de repente empezó con empezó a perder conocimientos que ya había adquirido un poquito. Lanzaba pelotas, le poníamos en una reja, le poníamos cositas para que le pegara con pelotitas, y ahorita Emilio no avienta una pelota, ¿no? Entonces son cosas que suceden y uno va observando que no es igual el desarrollo.
¿cómo ha sido para ustedes como papás el aprendizaje? Porque ante esto que dice, bueno, como que avanza y luego se detiene y le veo una cara, obviamente, pues de satisfacción porque pues es su hijo y seguramente los triunfos son más grandes para Emilio, pero ¿cómo ha sido para ustedes cualquier esto? cosita que logra para mí es un triunfo, es un éxito. No, bueno, realmente como el aprendizaje fue, yo recuerdo que lo primero que hice fue meterme a internet. Cuando le dijeron a mi esposa, pues su hijo tiene autismo. Mi esposa se quedó viendo y el doctor le dijo, pues métase a internet e investíguelo. O sea, al principio inclusive me molestó mucho cuando me lo platicó, pero dije, bueno, pues tienes razón, vamos a meternos a internet, aprovechamos la herramienta y empezamos a investigar. Sin embargo, aún en internet encontraba muy poquita información, o sea que muy limitada, y cuando yo buscaba un libro que me hablara de la mente, porque pues te hablaban de eso, ¿no? De la mente del niño, de la persona, y te veías y te encontrabas libros que no les entendías nada, ¿no? Porque hay que ser un especialista. Entonces, pues realmente fue muy complicado. A mí me quedó muy claro un día que me dijo Lupita, mira, este es un círculo. Dentro de este círculo hay muchos puntitos y cada uno de ellos es una característica que puede ser autismo. Bueno, tu hijo tiene varios puntitos de esos y sí califica para estar dentro de lo que es el espectro autista. Dije, bueno, por primera vez empiezo a entender dónde estoy y dónde está mi hijo. Y esto ha sido pues un avance constante de sus características, de su forma de percibir las cosas. Emilio, puedes esconderle algo o tratar de hacerlo que no encuentre algo, escondérselo, y tú no sabes ni cómo, pero él sabe dónde está. O sea, dices, pero si lo escondí y traté de que no lo vieras, pues él sabe que ahí está. Y luego cuando no te ve, o cuando no lo ves, él va y lo saca. Y, órale, hablemos de la mayonesa y del catsup. Que se lo tratamos de esconder para que no coma mucho, y él sabe dónde está. Y se lo escondes en otro lado, y de alguna forma él sabe dónde está. Son niños con una inteligencia que los distingue de otras personas. Sin embargo, Lupita, aquí me gustaría mucho que nos ayudaras en esto que nos dice el señor Mariano, de que en algunas cosas avanza, en otras se detiene, y bueno, ¿qué sucede ahí? Sí, mira, esta cuestión de la inteligencia, sí hay como varios mitos, ¿no? Por una parte, se cree que tienen alguna discapacidad intelectual, pero se sabe que no hay una discapacidad intelectual. El tener autismo no compromete una discapacidad intelectual. Lo que sucede es que si su proceso de razonamiento y de percepción es diferente, sabemos que a través de los sentidos aprendemos. Los sentidos son ¿para qué? Para recibir toda la información del exterior, llega esa información a nuestro cerebro lo procesa y lo convierte en un aprendizaje. Y ese aprendizaje, bueno, hay una respuesta. Generalmente esas respuestas y esos procesos de aprendizaje en una persona con un desarrollo regular suelen ser de la misma manera, y así es como construimos nuestro aprendizaje. Si en nuestros niños con autismo, las personas con autismo, su manera de procesar la información, de percibirla a través de los sentidos y de procesarla en su cerebro es diferente, obviamente su respuesta va a ser diferente. No hay una discapacidad intelectual. Hay, por otro lado, otra corriente que dice que hay niños con los niños con autismo o con espectro autista, hablando de autismo o síndrome de Asperger, son chicos muy inteligentes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha llegado la información a partir de algunas películas de Hollywood, que bueno, Hollywood es todo lo pinta maravilloso, ¿no? En donde por ahí yo me acuerdo cuando empezaba a trabajar con niños con autismo me decían, ay, es que son niños muy inteligentes, me los voy a llevar a Las Vegas y voy a hacerme millonario, ¿no? ¿Por qué? Por la película esta que salió hace muchos años de Tom Cruise, cuando los hermanos se encuentran. Sí, déjame interrumpirte. Ahorita tenemos que interrumpir, no porque yo quiera, tenemos que hacer una pausa, Lupita, y al regreso continuamos con este tema. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Lupita, te interrumpí porque, bueno, nos estabas
especificando que gracias también a ciertas películas, yo te decía, hay cosas buenas, hay cosas malas, no hay como de repente un término medio, esto de las películas de Hollywood, que nos hemos llegado a enterar de este trastorno y de muchos otros, pero a veces no es tan buena la información, ¿no? Sí, yo creo que sí cumple su misión de sensibilizar y crear conciencia en la sociedad, eso es muy bueno. Sin embargo, también se crean ciertos mitos, como este mito de que son gente muy inteligente y desarrollan un coeficiente intelectual muy elevado. Para empezar, como sus procesos de razonamiento son diferentes, es difícil poder sacar un coeficiente intelectual de ellos. Más bien nos damos cuenta del proceso de inteligencia que tienen a partir de ciertas conductas, como en el caso de Emilio que se platicó hace un momento. Más bien, lo que sucede es que son chicos que se interesan por ciertas actividades, o en el caso del síndrome de Asperger, por ciertos temas. En el síndrome de Asperger son chicos que son conscientes de sus dificultades, sobre todo en la dificultad social. Entonces ven que su desarrollo es diferente al del resto de los chicos de su edad, entonces ¿qué hacen? Se apegan más a un tema y lo desarrollan. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos de lo mismo? Pues bueno, lo vamos perfeccionando cada vez. A lo mejor si ahorita me dicen y me sacan a mí el tema de los bonsáis, pues yo no voy a tener tema y voy a hacer va a parecer que tengo discapacidad intelectual, pero a lo mejor si me escuchan hablar de autismo, que tengo todo 14 años hablando de autismo, pues bueno, qué inteligente. No, lo que pasa es que me he enfocado a este tema y lo he podido sacar y puedo hablar de él. Lo mismo pasa con los niños con autismo o síndrome de Asperger. Desarrollan una gran habilidad para ciertos temas y pareciera que son muy inteligentes en ese aspecto, pero si lo llevamos a otras áreas, tienen dificultades para desarrollar. ¿Sí? Como podría ser alguna cuestión motriz, como la cuestión social. Por ahí se decía que Bill Gates es una persona con síndrome de Asperger. No me consta porque no lo conozco y no lo he diagnosticado, pero bueno, dicen que es una persona con síndrome de Asperger y podríamos decir, bueno, pero todo lo que ha creado, todo lo que ha investigado y ha podido hacer, es una persona muy inteligente, pero quizás si lo ponemos en una fiesta o a socializar o a hacer relaciones públicas, ahí es en donde va a tener dificultades. ¿Sí? Lupita, ¿qué pasa también con los diagnósticos, con las personas que tienen que pues estar capacitadas? Y me refiero a que no hay especialistas, ¿no? Y eso es lo que ustedes también hacen aquí en esta asociación. Sí, mira, la verdad es que sí nos hemos enfrentado a que muchas veces llega el papá ya con una historial y un expediente enorme con varios diagnósticos. Yo creo que el caso de Emilio no es el único. La mayoría de nuestros niños vienen ya con varios diagnósticos, y que ya han pasado con varios especialistas, y sí lo vemos una necesidad también para nosotros como profesionistas que nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Porque en la medida en que estemos hablando todos el mismo idioma, es más fácil poder ayudar a nuestros niños, y lo que pretendemos, o lo que debiera ser nuestra obligación ética y moral frente a un papá, es darle respuesta a su necesidad, no mandarlo de regreso a su casa mucho más confundido. Entonces, viendo esto, vimos la necesidad de poder primero establecer parámetros para la cuestión del diagnóstico. Para empezar, para un diagnóstico de autismo o síndrome de Asperger, no existen estudios médicos que nos puedan decir, como está alterado el electro, como está alterado pues todos los estudios médicos que se pueden hacer, por aquí nos dice que tiene autismo. No, todo es a partir de la historia clínica y de la observación, todo es a partir de conductas. Entonces es importante saber esas conductas. No es sencillo porque hablamos de espectro, y cuando hablamos de espectro nos damos cuenta de que cada niño con autismo es totalmente diferente. Yo te puedo decir, yo tengo 14 años trabajando con niños con autismo, y cada niño que llega al consultorio para un diagnóstico es un reto totalmente diferente.
Claro, por lo mismo, ¿no? Que, bueno, que esto del espectro, que estamos aprendiendo contigo, pero también está esta parte que nos dice el señor Mariano, que hubo un médico que le dijo, no califica, y ahí es donde viene la desesperación, ¿no? Una confusión terrible. Entonces, pensando en eso, se crea una asociación, que ya ahorita actualmente es una asociación, es sin fines de lucro, pero lo que busca es poder establecer estas pautas a nivel nacional. Enlace Autismo no solo está en Guadalajara, estamos en diferentes lugares de la República, y la idea y nuestro ideal es que estemos en cada lugar de la República. ¿Para qué? Para que haya profesionistas enfocados a lo mismo y poder dar esa información, informar en vez de desinformar a los papás, y todos guiados hacia la misma parte, ¿no? Es un reto muy grande porque a nivel mundial, si nos vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos lo manejan muy diferente a como lo manejan en Europa. Pero la idea es que aquí en México podamos tener nuestras propias herramientas para poder diagnosticar, tener pautas para hacerlo, y sobre todo dar la información a los papás que requieren después de un diagnóstico. Señor Mariano, nos platicaba que también en esta situación, bueno, en lo que lo diagnosticaban y que sí, que no, bueno, también se llega a caer o a buscar las curas, o a lo mejor personas que tienen las pastillitas mágicas. ¿Fue su caso? Sí, en realidad, el otro día me lo comentaban como el mercado del autismo. Hay mucho de personas que a veces uno ni conoce, que ofrecen grandes soluciones al problema. Y desde luego que como papá uno dice, ay, ¿de verdad será? Oye, pues si hay que hacerle una limpia con lo que sea, pues hay que hacerlo. No, en realidad ya como, bueno, precisamente conforme se va uno empapando con el tema y viendo las características en este caso de Emilio, pues uno dice, bueno, a ver, platícame de qué se trata. Pues es que es esto, vamos a darle esto, le vamos a quitar esto, vamos a poner esto, y se va a curar. En muchos casos, en realidad, uno saca conclusiones y dice, no, espérame, no lo vamos a hacer. Y a veces se queda precisamente en la mente de uno ¿y qué tal si sí? Y entonces a mí me parece inclusive hasta un poquito cruel que algunas personas que creen que pueden curar el autismo lo ofrezcan como tal, porque nosotros tenemos hambre de eso. Y es una preocupación diaria, ¿no? Entonces, digo, nosotros llegamos hasta en el tema que no es la misma tendencia, pero al final de cuentas nos dijeron, ¿no es sordo? ¿No será que no oye y por eso no aprende? Vamos a ver, oye, ¿y ya viste si ve bien? Bueno, vamos a hacerle estudios. Le hicieron evocados de la vista. No, pues a Emilio le encanta la música, canta, entonces no creo que sea sordo. Y ve hasta lo que no debe ver. O sea que realmente... Y aún así fuimos y pagamos unos estudios, hicimos esto, ¿no? Cuando el doctor cuando le llevé los estudios al doctor y me dijo, pues mira, esto llévaselo a un neurólogo, y dije, bueno, ¿y por qué te pagué? ¿Qué hicimos con esto? Dices, bueno, pues ok, descartado esto. Y sigue uno la búsqueda. Esa hambre la tenemos todos, y a veces precisamente se enfrenta uno al mercado del autismo, y hay que tener mucho cuidado. Como resistirse, ¿no? También resistirse, bueno, hasta del exorcismo, pues, vamos a decirlo con claridad. Es que ya lo bautizaste. No será precisamente que tiene una posesión. O sea, dices, ¡ay, Dios santo! ¿De qué estamos hablando? No, conforme uno va precisamente juntándose con especialistas que como ahorita le explican a uno esto y esto y es esto y se trata de esto, pues va uno entendiendo más. Y de esta manera uno cuando llega con su hijo, uno tiene un poquito más la capacidad de decir, a ver, hijo, en cuanto pueda verte a la vista, voy a ver qué puedo encontrar en esto. No se trata de que él aprenda a vivir como yo, sino yo tratar de entender y acercarme a la forma de vivir de él. Es una tarea bien bonita, pero bastante desgastante. Emilio tiene una inteligencia muy clara. Él sabe y entiende y aprende. A veces inclusive yo lo noto que se me queda viendo así como diciendo, ay papá, pues, no me entiendes, pues. Eso es lo que le pasa. Y se le ve una mirada tan clara, tan nítida, tan de que adentro hay algo muy fuerte, que me quedo pensando, híjole, ¿sabes qué? Espérame, porque se me hace que no estoy haciendo las cosas bien. Discúlpame. Le digo a mi hijo, ¿no? Porque a final de cuentas sí entiendo que él percibe distinto.
y no sé si él entienda o puede entender como yo percibo, es muy difícil, pero esa comunicación entre él y yo se va dando con una rutina, con una vivencia diaria, de acercarse a él, de estar con él. A veces llego, lo quiero abrazar, me avienta por ahí, pero a veces él me busca, me quiere abrazar y me quiere besar, ¿no? Claro que es cuando yo me dejo, ¿no? Y su mamá, pues con más ganas. Pero en realidad, y otras veces uno no sabe por qué se enojó, o no sabe uno por qué está molesto. Hubo una ocasión en que se puso sumamente agresivo y no sabíamos qué le pasaba, aventó las cosas, tiró las televisiones, aventó el comedor por allá, las sillas, a mí me daba de golpes, hasta que descubrimos que era un problema en el oído, tenía pus en un oído y no nos había dicho, no nos señalaba su oído, no sabíamos qué tenía. Fuimos con un doctor, le pusieron hasta el clonazepam para ver si no, con esto va a ver que, pues no, tampoco, hasta que al final de cuentas pues, tiene una infección en su oído, vamos a tratársela, debe tener un dolor muy fuerte. No sabes cómo me arrepentí de inclusive haberlo regañado y haberle dado una nalgada porque estaba muy agresivo. Vamos a la última pausa. Claro que Al sí. regreso, bueno, pues trataremos de concluir el tema y darte los teléfonos de donde están ustedes, pues para el diagnóstico, para aquellas personas que necesiten hoy el ser escuchadas y el ser atendidas. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 48 minutos y bueno, pues trataremos de decirte las generalidades de este trastorno, porque pues es un tema extenso y nos podemos detener en cada punto, en cada historia que ha vivido Emilio con sus papás, con su hermana, y que de ahí, bueno, pues también el conocer un poquito la historia. Yo les decía lo importante que es el que ustedes hablen de los testimonios, porque quizá nos están escuchando otras personas, quizá también hay padres que están empezando, que no saben, que les han dicho otro diagnóstico, que a lo mejor no tiene, que sí tiene, y hay papás, hay matrimonios que terminan, ¿no? Que se aleja él o ella por esta situación, que les cuesta mucho trabajo. Y bueno, con esta historia de Emilio, que vino hoy su papá, que no pudo venir la mamá, pero nos queda claro la importancia de la familia y de la unión y de cómo trabajar con esta situación, ¿no? El trabajar cada día y el esperar un beso. A lo mejor ahora me rechazó, pero bueno, mañana sí me va a dar un beso, hoy sí me escucha, mañana no, mañana va a cantar, ya vio que escondí las cosas, y esta dinámica, bueno, pues es lo que va ayudando también, ¿no, Lupita? Más allá, obviamente, del tratamiento y de las intervenciones que ustedes tienen. Sí, que bueno, la intervención también es con papás y con familia, ¿sí? Es un todo, no es solo ir a la escuela. Actualmente en Guadalajara contamos con 2 escuelas especializadas en autismo, a nivel particular, las asociaciones, una a nivel gobierno, pero no es solo asistir a la escuela, es también trabajar en conjunto con las familias, que los papás puedan saber. Si nadie nos dice con un hijo con un desarrollo regular cómo hacerle, cuál es nuestro papel como papás, pues con un niño con necesidades educativas también, ¿no? Necesitamos una guía, el involucrar a la familia, a todos los miembros de la familia, que si la familia, dentro de la familia o de la casa viven los abuelos, involucrar también a los abuelos. Los abuelos a veces recibimos tanto apoyo, a veces más de los abuelos. ¿Por qué? Pues porque mamá y papá tienen que salir a trabajar, pero los abuelos están presentes. También hay que involucrar a los abuelos para que también sepan qué poder hacer con su nieto. Esto le va a ayudar porque nuestros niños necesitamos adecuarles el entorno, su entorno, para poderlo entender. Claro. Y una vez que ellos puedan entender la dinámica de cómo es, de cómo se juega en este juego de la vida, ellos van a poder desarrollarse mucho mejor. No, y esto que decías tú al principio, que todavía lo escuchamos, ¿no? Están en su mundo, están en su rollo, están en su bolita de cristal. Es como, pues,
meternos a su mundo, ¿no? El dejar de estigmatizarlos con estas frases. Y yo les decía en una pausa cómo no sé si se desespera, señor Mariano, claro, en esto de que querer socializar, ¿no? Y de repente que lo acepten, o otros chicos, o que van a fiestas y todo, y a veces, bueno, pues uno se acostumbra, pero no deja de doler de repente el rechazo, ¿no? Yo decía que Emilio es un aguafiestas, porque donde hay mucha gente no le gusta estar, y normalmente en una fiesta hay mucha gente. Normalmente socialmente inclusive también llegamos a aislarnos un poco, precisamente para evitar que Emilio inclusive moleste a otras personas, o bien no sea bien visto. Emilio siempre ha estado comunicado con todo mundo, lo llevamos a todos lados, tratamos de llevarlo, pero también tratamos de que sea bien entendido por los demás, con las personas a quien lo acercamos. Pero en la calle lo vive uno. Emilio puede llegar, pasar por donde está una mesita de restaurante y le quita la hamburguesa al que está comiendo, ¿no? Y uno llega tratando de salvar la hamburguesa, ¿verdad? Y en el mejor de los casos la persona entiende y dice, ay, no se preocupe, bueno, al final de cuentas hay que pagar la hamburguesa, pero hay quienes se molestan, así como diciendo, ¿y ahora qué le pasa? ¿Cómo cree? Cuando van caminando por la calle, Emilio no choca con la gente, pero la gente choca con él, porque creen que Emilio se va a hacer a un lado, y las personas van platicando en su mundo, y al final de cuentas Emilio trata de hacerse a un ladito y ellos chocan con él, y uno dice, bueno, ¿quién es el autista, no? de repente alguna persona, una señora que, oiga, ¿qué le pasa? Digo, discúlpenos, es que él tiene autismo. Él es una persona con autismo. Le digo, ¿y usted tiene algo? Porque usted chocó con él, ¿eh? Se me quedó viendo muy enojada, pero se fue, no fue. Pero al final de cuentas eso lo vive uno. Claro. Emilio hace poco tiempo ya alcanzó a dejar el pañal, dejó el pañal, pero en la calle muchas veces me tocó graves problemas por esa situación, ¿no? Caminando con él, híjole, ¿y ahora para dónde corremos? ¿Dónde te cambio, no? Pero son cosas que uno va aceptando y uno lo entiende perfectamente. Es mi hijo y aparte él es una persona muy especial. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como papás? ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitan las personas con autismo? Comprensión de la gente, que el tema se vuelva general. Que así como ahora se habla de, inclusive todavía le falta al síndrome de Down, ¿no? Que pues es un tema mucho más conocido, hasta donde yo entiendo. De todas maneras, el autismo tiene que generalizarse para que la gente sepa, mira, es una persona que parece ser que tiene esto. La conciencia de la gente es lo que más nos ayuda. La tragedia, por ahí lo leí, no es el autismo. La tragedia es la ignorancia, y nosotros luchamos porque esa ignorancia, cuando menos en la familia, en el entorno familiar, mis hermanos, los tíos, los sobrinos, todas esas personas entiendan de qué se trata, para que cuando haya una reunión en casa, pues no tengamos que aislarnos en nuestra propia reunión, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan muchísimo, y pues la labor que hace Enlace, ¿verdad? Es algo que es buenísimo, ¿no? Y ahí están los resultados, ¿no, Lupita? Sí. Uno de tantos. Sí, crear conciencia y más porque aunque no tengamos a alguien en la familia, nadie está exento a tener un miembro de la familia con autismo. Porque también a veces es un poquito más difícil, porque físicamente no hay una característica que los identifique. Generalmente nuestra naturaleza vemos a alguien con alguna necesidad evidente física y tendemos a ayudar. ¿Qué pasa si vamos en la calle y vemos a alguien con silla de ruedas? Nos hacemos a un lado, pero un niño con autismo no podemos identificarlo. ¿Nos pudieras decir de manera breve cuáles son esos síntomas o características para identificarlos? Bueno, ya mencionaban algunos con Emilio. Una de las características se pierde muchas veces el habla, o llega la edad en que tienen que hablar y no se presenta el lenguaje. Hay niños que alrededor del año y medio pierden
habilidades del habla, cosas que ya decían agua, mamá, papá, con cierta intención y dejan de decirlo. Es muy común escuchar que dicen dejan de hablar. Otra de las características suelen ser muy repetitivos en su alimentación, muy selectivos en su alimentación. Hay papás que sufren mucho para poderles dar de comer porque siempre quieren comer lo mismo. Son niños que pueden golpearse fuerte en la cabeza o recibir algún golpe y como si nada les hubiera pasado o en otro momento recibir algún raspón o alguien los tocó y a lo mejor hacer un berrinche de esto, ¿no? Son niños que pueden hacer berrinches, hablando en edades tempranas, hacer berrinches y no entendemos qué es lo que pasa. Es muy común que como papá o mamá puedan identificar qué es lo que tiene, ¿no? Es muy cierto que escuches el llanto de tu hijo y dices, tiene hambre, o ese llanto ya es de necio, tiene sueño, o ahora sí se cayó y sí le duele, o me está chantajeando. Es muy fácil que como papás podamos identificar el llanto de nuestros hijos. En el caso del autismo no, son llantos que para el papá es muy difícil poder entender qué es lo que le pasa a su hijo, y puede durar muchísimo tiempo. Hay chicos con autismo que presentan alteraciones del sueño, que pueden despertar a las 3 de la mañana y como si fueran las 12 del día, y lo puede hacer 2, 3 semanas o 3 meses, y obviamente al día siguiente pues hay alteraciones en su conducta, y no nada más en él, sino también en la familia, ¿sí? Entonces, todas estas características, si ven que alguno de sus hijos presenta una de estas características o alguna de estas características, que sí puedan buscar ayuda. Preferible que les digan no tiene nada, claro, o vamos a educarlo juntos, a que pasen los años y que se pierda la oportunidad de recibir una atención oportuna. ¿Dónde están ustedes, Lupita? Mira, te comenté, Enlace Autismo, tenemos presencia en diferentes lugares de la República. Aquí en Guadalajara, les puedo pasar un teléfono. La sede de Enlace Autismo en Guadalajara es en el Centro Psicopedagógico Atzán. El teléfono es el 3123-0523. Y pueden buscarnos también en la página para todos los profesionistas que quieren saber más de autismo y especializarse en su diagnóstico diferencial. Creo que es una responsabilidad muy grande la que tenemos y hay que educarnos. Es www.enlaceautismo.com. ¿Y esto es sin costo para las personas que necesitan un diagnóstico? No, pueden llamar y vemos de qué manera podemos de ahí se puede trabajar, claro, exactamente, dependiendo. Sí. Pues les quiero agradecer que esta tarde pues estuvieron aquí en Historias y Vida. Gracias de verdad, señor Mariano, por su testimonio. Muchas gracias por platicarnos de Emilio, y gracias a ti también, Lupita. Gracias, Rosy. Gracias. Y bueno, pues la próxima semana nos escuchamos en punto de las 2 de la tarde. A continuación se quedan con De Gala y Etiqueta. Gracias a Arturo en controles, gracias a César en asistencia de producción. Soy Rosy Muñoz. Que pases buen fin de semana.